Hola a todos, bienvenidos a La Comida de Cada Día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy os traigo una receta de muslos de pollo en air fryer asados con rábanos. Es una receta muy novedosa que queda súper rica y que podéis aprovechar todas las características y las propiedades de esta verdura espectacular. Muchísimas gracias y comenzamos. Queridos amigos, os recuerdo que el vídeo se encuentra subtitulado en varios idiomas y los ingredientes los tenéis todos detallados en varios idiomas también en la descripción del vídeo. Así que muchísimas gracias a todos y comenzamos con esta receta deliciosa de muslos de pollo con rábanos asados en air fryer. Es una receta muy novedosa y el rábano es una verdura, concretamente pertenece a las crucíferas, que tiene un gran valor nutricional, aporta muchísima agua, se compone en gran cantidad de agua y tiene muchas vitaminas y muchas propiedades buenísimas para el organismo. Así que ahora que estamos en temporada vamos a aprovechar para preparar esta deliciosa receta que seguro que os va a encantar. Primero de todo vamos a cortar las verduras. Los rábanos los tengo ya lavados y los corto en mitades. Las zanahorias las voy cortando también en trozos, pues no demasiado pequeños, un poco irregulares. Los rábanos también los cortamos en mitades. Si son demasiado grandes los podéis cortar en cuartos, como vosotros veáis. La cebolla también es media cebolla bastante grande, que la voy a cortar en trozos también aproximadamente de 2 centímetros, bastante grande. Y ahora a continuación vamos a macerar. Para ello voy a utilizar dos bolsas, una para la guarnición y otra para el pollo en sí. La guarnición la voy a preparar con un poco de cebolla, voy a poner todos los rábanos y le voy a poner también un poco de zanahoria. Voy a reservar un poquito de zanahoria y un poco de cebolla para que aderecen lo que es la carne, el muslo de pollo. Así que lo coloco en otra bolsa, la zanahoria y la cebolla. Bueno, pues a continuación voy a añadir los muslos de pollo que tengo ya limpios, salpimentados por ambas partes y los colocamos dentro de la bolsa también. Ahora sí, vamos a preparar el aderezo para nuestro pollo. Y también, por supuesto, para las verduras. Para ello vamos a poner 2 o 3 dientes de ajo en un recipiente, un manojito de perejil fresco, le vamos a poner el zumo de medio limón. Esta receta, de verdad, probadla porque queda deliciosa y es muy fácil de preparar. Le vamos a poner un poco de tomillo. Le añadimos a continuación también miel. Las cantidades os recuerdo que las tenéis todas en la descripción, pero aproximadamente le vamos a poner una cucharada sopera de miel para que después contrarreste el ácido de un toque de mostaza que vamos a añadirle. Ponemos sal, pimienta. Recién molida le da un toque espectacular, aunque podéis poner la pimienta que tengáis. Como os decía, le vamos a poner mostaza, normal, mostaza americana, una cucharadita pequeña, una cucharadita más bien cucharita de café, solamente queremos que dé ese toque. Y ahora le vamos a añadir queso parmesano, que en este caso le vamos a poner también aproximadamente una cucharada sopera, un toque de aceite de oliva, que es mucho menos de una cucharada de café, solamente un pelín, y le vamos a añadir 150 mililitros de vino blanco. Vamos a molerlo todo muy bien con nuestra batidora y dentro del pollo, como veis, le añado una hoja de laurel, que esa no me interesa molerla, así que la añado entera dentro de la bolsa. A continuación le voy a añadir la mitad más o menos del macerado que hemos preparado al pollo y la otra mitad va a ir a la bolsita de las verduras. Bueno, pues esto ya está casi listo. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar muy bien las bolsas y le vamos a dar ahí un movimiento, ahí con alegría, para que se impregne todo muy bien y para que quede muy bien el aderezo en todas las partes de los muslos de pollo y de las verduras. Lo voy a introducir en el frigorífico aproximadamente 24 horas, aunque con 3 o 4 horas van a ser suficientes. Bueno, pues tengo el air fryer, que lo he precalentado 3-4 minutos a 180 grados y ahora ya introduzco los muslos de pollo. Solamente los muslos de pollo porque son demasiado grandes y no me cogen con la guarnición de las verduras. Si vuestro air fryer es un poco más grande podéis añadirlo todo junto. Bueno, pues ahí tengo el pollo
que lo he tenido a una temperatura de 160 grados. Lo he puesto media hora y le voy a dar la vuelta por la otra parte. Como veis, es una temperatura un poco baja, pero me interesa que se hagan a baja temperatura para que queden súper jugosos por dentro, ya que son demasiado grandes y no quiero que se me queden por fuera quemados y por dentro que estén crudos. Ahora lo dejo otros 20 minutos por el lado de fuera y mirad cómo quedan. Y ahora sí, para ya terminar, los últimos 10 minutos los voy a poner a 180 grados, 5 minutos por cada parte del pollo para que ya me doren y me queden súper crujientes. Una vez que ya ha pasado el tiempo, y también depende de vuestro air fryer, vosotros podéis regular el tiempo un poco más o un poco menos dependiendo de la temperatura en el que lo pongáis. Pues yo en este caso los muslos de pollo los tengo ya, como veis, súper doraditos y mirad, me han soltado ahí un juguito que va a venir espectacular para preparar nuestras verduras. Así que en ese mismo juguito vamos a añadir ahora 3 o 4 patatas peladas y cortadas a cuadraditos, tipo como para hacer tortilla. Vamos a añadir las verduras que tenía la bolsa que contenía el pollo y el resto de las verduras de la otra bolsa con los rabanitos. Y lo voy a poner a 180 grados 20 minutos. Yo lo he puesto ahí 30, pero en realidad lo he tenido 20 minutos. Lo muevo, mirad cómo están ya de tiernas y lo vuelvo a introducir el resto de los 10 minutos que me quedaban. Así que ahora, para terminar, una vez que las verduras ya están súper tiernas, veis qué aspecto tiene, le vuelvo a colocar los muslos de pollo encima y lo voy a mantener en el air fryer aproximadamente 5 minutos para que caliente todo junto, para que se impregnen todos los sabores, todos los olores. Y bueno, mirad, este es el resultado final. La verdura queda súper deliciosa, los rabanitos, probadlos porque de verdad que están buenísimos. Y mirad el pollo, la pintaza que ha cogido. Así que os animo a que lo probéis, espero que os guste mucho, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!